Bueno chicos, bienvenidos a la segunda sección de la cátedra Aplicaciones de base de datos. En esta segunda sección iniciaremos con toda la conceptualización referente al estudio de las bases de datos. Entonces, para iniciar, empezaremos por la unidad más pequeña que posee una base de datos. En ese orden de ideas, empezaré preguntando o preguntándonos qué es un dato. Entonces, podemos decir que un dato es cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se le da significado mediante actos específicos de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Un dato puede ser un número. Yo puedo decir 2 y es un dato. Puedo decir A es un dato. Puedo decir Ana es un dato. Puedo decir 2020 es un dato. Con esto lo que les quiero decir que un dato es solo un símbolo, pero sin un contexto al que nos lleve a hacer referencia o a entender qué es lo que nos quiere decir ese símbolo. Eso es un dato. Ahora bien, cuando hablamos de información, es el conjunto de datos procesados en forma significativa, ordenada y consecuencia lógica sobre algún suceso o hecho de importancia. O dicho de una manera más simple, información es un conjunto de datos ordenados de forma significativa que al expresarlo o al leerlo nos expresa algún significado. Ahorita les mencionaba que yo podía decir 2020, que podía decir Ana, pero que eso no me decía nada, porque solamente eran datos sin ningún contexto. Cuando hablamos de información, ya es un conjunto de datos ordenados que tienen un significado. Entonces, tomando los dos datos dichos anteriormente, 2020 y Ana, podemos decir que Ana inició el curso o la cátedra Aplicaciones de base de datos en el año 2020. Aquí estamos utilizando los dos datos anteriores, pero ahora sí estamos asociándolos y ordenándolos de una manera significativa y agregándole un contexto. Esta es la diferencia que hay entre dato e información. Un dato es un símbolo, un adjetivo, un nombre, mientras que ya información es el conjunto de datos ordenados que al leerlos o expresarlos nos muestran un significado. Entonces, ya habiendo visto los conceptos de datos e información, veamos qué es una base de datos. Entonces podemos decir en palabras simples, una base de datos es un sistema de archivos electrónico, una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador o un usuario puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Son grandes o pequeños bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Entonces, la base de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información, un registro
es un sistema completo de campos y un archivo es una colección de registros. Esto lo vamos a estudiar más a profundidad más adelante. Entonces, por ejemplo, una guía telefónica es análoga a un archivo porque contiene una lista de registros, cada una de los cuales consiste en 3 campos: un nombre, una dirección, un número de teléfono. Entonces, digamos que de una manera muy simple, eso es a lo que hace referencia el término base de datos. Ahora bien, las bases de datos tienen unas características. Esas características son integridad, seguridad, concurrencia y recuperación. Vamos a definir brevemente cada una de ellas. Entonces tenemos integridad. La integridad se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. La seguridad hace referencia a la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos de los sistemas de base de datos hace que estos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. La concurrencia: en algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios, se pueden acceder simultáneamente un mismo fichero. Es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información o se pierda integridad. Y la recuperación hace referencia a que muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. La recuperación lo que nos permite es poder de una manera fácil poder recuperar la integridad o los archivos que posee nuestra base de datos. Una manera en la cual las empresas u organizaciones de distinto índole e incluso usuarios de pequeñas necesidades pueden organizar sus objetivos de llevar un mejor control de su organización es almacenando su información en base de datos. Este sistema de administración les permitirá organizarse con más efectividad y brindar un mejor servicio tanto para ellos como para sus clientes, brindándoles la opción de un mejor servicio de mejor calidad. Aunque el uso de las bases de datos es múltiple, podemos citar algunos que son como los que resaltan más hoy en día, que son las instituciones de gobierno, los centros comerciales, las instituciones bancarias, las aerolíneas, las instituciones educativas, páginas como Mercado Libre e incluso la red de comunicaciones. Digamos que hoy en día o en la actualidad ninguna de estas empresas, organizaciones o modos de negocio podrían ser efectivos y eficientes sin el uso de base de datos. Al igual que todo en este mundo tecnológico, las bases de datos han ido evolucionando con el pasar del tiempo. Han ido surgiendo diferentes tipos de bases de datos. Entonces, por ejemplo, por citar algunas, tenemos las bases de datos jerárquicas. En este modelo de datos se organizan en forma de árbol invertido. Algunos dicen que se asemeja a la raíz de un árbol, por eso se le da esta definición, en donde un nodo padre de información puede mantener varios hijos. El nodo que no tiene padre es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles
en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Por otro lado, estas bases de datos fueron evolucionando y aparecieron luego las bases de datos de Reddit. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. Por eso les comenté que este es una mejora de la base de datos jerárquica. Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero aún así la dificultad que significaba administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Luego encontramos las bases de datos transaccionales. Estas son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como en las demás bases de datos. Por lo general, para poder aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad de bases de datos relacionales. Luego tenemos las bases de datos relacionales. Este modelo es el más utilizado en la actualidad y es el que vamos a utilizar durante esta cátedra, y supongo que fue el que vieron y estudiaron en cátedras anteriores. Entonces, este modelo o este tipo de base de datos es utilizado para representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. No ha tardado en ser aceptado y considerarse como un nuevo paradigma en los modelos de bases de datos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Se piensa que cada relación, como si fuese una tabla que está compuesta por registros, las filas de una tabla, que representarían las tuplas y campos, al igual que las columnas de una tabla. Luego tenemos las bases de datos orientadas a objetos. Este modelo, bastante reciente y propio de modelos informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos, es decir, su estado y comportamiento. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos, es decir, encapsulación, que hace referencia a la propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. También tenemos el concepto de herencia, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases, y el polimorfismo, propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. Las bases de datos documentales permiten la indexación de texto completo y en líneas generales realizar búsquedas
más potentes, sirven para almacenar grandes volúmenes de información de antecedentes históricos. Y por último, las bases de datos deductivas es un sistema de bases de datos común, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de la inferencia. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas a raíz de que se basan en lógica matemática. Entonces digamos que estos son los más conocidos. Hay otro tipo de base de datos que son las planas. Digamos que en la literatura podemos encontrar otros varios tipos de base de datos, pero de manera general estos son los más importantes. Bueno, entonces ahora veamos un poco de las ventajas y de las desventajas que tiene el uso de las bases de datos actualmente. Entonces, estudiamos o veamos primero las ventajas. Entonces tenemos que almacenan grandes cantidades de información. O sea, actualmente las grandes compañías manejan volúmenes inmensos de información. Entonces, el uso o es una ventaja el uso de base de datos, dado que para estas compañías que manejan grandes volúmenes de información, lo más eficiente es hacerlo a través de una base de datos y no a través de otro sistema más antiguo como lo hacían en archivadores o llevando los registros en papel. Entonces digamos que una de las grandes ventajas que nos trae el uso de las bases de datos es la gran cantidad de información que podemos almacenar. Otra de las ventajas es compartir la información, dado que los usuarios de distintas oficinas, por ejemplo, pueden compartir datos e información que son de gran importancia para sus departamentos o funciones. Otra de las ventajas que nos trae o nos brinda el uso de base de datos es el acceso rápido a la información. Esta es una gran ventaja, ya que la información siempre estará disponible para los usuarios. La eliminación de información repetida o redundante también es importante, dado que nos ayuda a depurar nuestras bases de datos, dado que los usuarios tendrán la certeza de que la información que están solicitando no está repetida o es redundante. Otra de las ventajas que nos ha traído el uso de las bases de datos es el aumento de la productividad. Como la información está disponible y es coherente, los usuarios podrán aumentar su rendimiento al saber que cuentan con una información fiel. Y reducción el espacio de almacenamiento, lo que nos permite es tener información en medios electrónicos y esto reduce considerablemente el espacio para almacenar de manera tradicional. Como les comenté antes, normalmente esto se llevaba en archivadores, se llevaba en papel y conllevaba a que muchas empresas debían tener un cuarto especial para almacenar físicamente toda esta información. Gracias al uso de base de datos, al hacer la digitalización de todos esos archivos a medios electrónicos, se ha logrado reducir el espacio de almacenamiento físico en las empresas y llevarlo a un entorno lógico, lo cual ha conllevado a la mejora en la seguridad de la información, dado que existe un acceso reducido para los usuarios de tal manera que cierta información podrá ser controlada por los administradores de la base de datos y la información que va a ser visible por los usuarios o funcionarios va a ser solo aquella a la que tengan acceso.
Y por último, el uso de las bases de datos ha permitido mejorar el mantenimiento, dado que al estar la información en medios electrónicos, el darle mantenimiento es mucho más fácil, ya que se cuenta con herramientas para este tipo de mantenimiento de soluciones informáticas que ya han sido desarrolladas para este fin. Mientras que antes tocaba hacer un mantenimiento físico a los archivadores y ese tipo de cosas, ya actualmente al tenerla en medios electrónicos contamos con herramientas especializadas para hacer este tipo de mantenimiento. Ahora bien, como dicen algunos, no todo es tan bueno o bonito como nos los pintan. El hecho de tener una base de datos tiene algunas desventajas, que digamos que no desventajas, sino cosas que se deben tener en cuenta para una buena práctica del uso de base de datos. Entonces tenemos entre algunas de ellas el tamaño, dado que entre más grande sea la base de datos se requiere mayor capacidad de disco duro y más memoria RAM para que pueda funcionar adecuadamente. El costo también aumenta, dado que el hardware y el software para el correcto funcionamiento de una base de datos es costoso. Y no es solo tener una base de datos por tenerla, sino que es necesario mantener actualizados a los usuarios y a la plataforma, ya que las tecnologías van cambiando constantemente. Digamos que en un principio se utilizaban un tipo de datos o un tipo de modelo, y en la medida de que la tecnología va avanzando, van evolucionando las herramientas, van evolucionando el hardware donde está almacenada esa información o esa base de datos, y por consiguiente nosotros también tenemos que ir actualizando y evolucionando de la misma forma como lo hace la tecnología, porque si no, quedamos obsoletos y nos volvemos vulnerables a los fallos. Digamos que esta es la gran desventaja que tienen las bases de datos, ya que la base de datos está expuesta a fallos que no están en las manos de los usuarios, como una descarga eléctrica, una falla en los servidores. Entonces, se podría decir que una gran desventaja de la base de datos, de tener la información en un medio electrónico, es la misma que tiene el hecho de tener información en un medio electrónico, que se dañe el servidor, que le pase algo al lugar donde está almacenada la información. Por eso hoy en día ya contamos con empresas especializadas en este tipo de cosas. Digamos que ya es muy raro que una empresa o una organización tenga la información en un solo lugar, sino que ya normalmente se cuenta con respaldos en la nube, más que todo para evitar esta vulnerabilidad a los fallos. Dado que si pasa algo con los servidores físicos de la empresa o donde está almacenada la información en la empresa, se pueda tener un respaldo en la nube de toda la información y no colapsar al momento de un fallo. Ahora veamos un poco de lo que nos dice, o a lo que hace referencia la visión de los datos, que es que los datos deben ser de independencia lógica y de independencia física. Entonces, vamos a ver la independencia lógica de los datos. Lo que nos dice es que se debe permitir una cierta independencia entre los datos vistos por las aplicaciones y la estructura lógica de ellos en la realidad.
Estos tienen ventajas sobre el soporte de la evolución de los datos y que cada grupo de trabajo vea estos datos como cada grupo lo desea. La capacidad para modificar una definición de esquema a un nivel sin que afecte a una definición de esquema en el siguiente nivel más alto se llama independencia de datos. Digamos que a esto es lo que hace referencia la independencia lógica de datos. Ahora bien, cuando nos hablan de independencia física, lo que nos dicen es que se debe permitir la realización de estructuras de almacenamiento de datos en forma independiente de su estructura lógica en la realidad. Esto, la ventaja que nos brinda es que los cambios en la estructura lógica no implican cambios en el almacenamiento. Las consideraciones sobre el mejor manejo de los datos almacenados quedan a cargo del SMBD y los cambios de la estructura de almacenamiento no implican cambios en los programas de aplicación. Es decir, el hecho de que nosotros cambiemos físicamente el lugar donde está almacenada la información no debe interferir en el uso o la manera como las aplicaciones interactúan con los datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación, una página web de compras, el hecho de que yo mire mi base de datos de un servidor a otro no debería tener ninguna afectación sobre la página web, solamente tendría que modificar el enlace cambiando o modificando el enlace antiguo por el nuevo enlace. A eso es lo que hace referencia la independencia física de los datos, que el lugar o el servidor, si lo queremos decir de esa forma, donde se almacene físicamente la información no se vea afectado al momento de hacer cambios. Ahora, ¿cuál es la relación entre los sistemas de información y las bases de datos? Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, el cual necesita de varias herramientas como el hardware necesario para que el sistema pueda operar. Este sistema de información siempre está en búsqueda de arrojarnos recopilación de información que nos ayude al mejoramiento de nuestra organización, creando una ventaja competitiva, y tienen la finalidad totalmente diferente, ya que una base de datos es algo creado ahí con una información específica, pero el sistema de información utiliza esa base de datos y lo convierte en un sistema que nos da resultados, que nos produce información sistematizada acerca de un tema. Entonces, la diferencia que existe entre los sistemas de información y las bases de datos consiste en que los sistemas de información son un todo, es decir, es el conjunto para el manejo de información, es decir, la entrada, salida y procesamiento de la información, y las bases de datos son una herramienta para los sistemas de información, ya que hacen parte del software y es él el encargado de almacenar y procesar la información, y el software hace parte de los sistemas. Entonces ya vimos que es un sistema de información, que es un sistema de base de datos y cómo se integran. Ahora vamos a ver
cómo administramos nosotros las bases de datos, cómo las creamos, cómo las mantenemos, cómo las utilizamos. Entonces, para eso existen los sistemas de gestión de base de datos o SGBD. Entonces, un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o bien mediante aplicaciones al efecto. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de los usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. También permiten presentar la información de la base de datos en varios formatos. La mayoría incluyen un generador de informes, también pueden incluir un módulo gráfico que permite presentar la información con gráficos y tablas. Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. Ahora bien, ya vimos la definición de sistema de gestión de base de datos. Ahora veamos un poco de su arquitectura. La arquitectura de un sistema de gestión de base de datos especifica sus componentes, es decir, incluye su descripción y funcionalidad y sus interfaces. Trata de conceptos distintos que la arquitectura de la base de datos. Entonces, los componentes principales de un sistema de gestión de base de datos son interfaces externas, son los medios para la comunicación con el sistema de gestión de base de datos en ambos sentidos, tanto las entradas como las salidas, y nos permiten explotar todas sus funciones. Posee también un intérprete o procesador del lenguaje, dado que la mayor parte de las operaciones que efectuamos las vamos a hacer mediante un lenguaje de base de datos. Existen varios tipos de lenguaje de base de datos. Entre ellos tenemos los lenguajes de definición de datos, los de manipulación de datos, por ejemplo el SQL, que es el que vamos a estudiar durante esta cátedra, que nos permiten especificar aspectos de seguridad y otras cosas más. Las sentencias en ese lenguaje se introducirán en el sistema de gestión de base de datos mediante la interfaz que éste posea, y este las procesará en el lenguaje, ya sea compilándolo o interpretándolo para extraer las operaciones de modo que puedan ser ejecutadas por el sistema de gestión de base de datos. Otro de los componentes es el optimizador de consultas, que realiza la optimización de cada una de esas preguntas que nosotros le hacemos a través de las consultas y escoge el plan de actuación más eficiente para ejecutarlo. Posee a su vez un motor de base de datos que realiza las operaciones requeridas sobre la base de datos, típicamente representándolo a alto nivel. Un motor de transacciones para conseguir la corrección y la fiabilidad. La mayoría de las operaciones de un sistema de gestión de base de datos son internas, entonces se realizan encapsulándolas dentro de transacciones. Esas transacciones pueden ser específicas especificadas externamente al sistema de gestión de base de datos. Entonces, para encapsularlas se arman grupos y se envían como operaciones al sistema de gestión de base de datos. Y por último tenemos la gestión y la operación del sistema de gestión de base de datos, que comprende muchos otros componentes que tratan de aspectos de gestión y operativos del sistema de gestión de base de datos, como monitoreo de prestaciones, gestión de almacenamiento, mapas de almacenamiento, entre otras. Como ya lo habíamos mencionado, un
sistema gestor de base de datos OSG BD es un sistema que permite la creación, gestión y administración de base de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del método más eficiente. En la actualidad existen multitud de sistemas de gestión de base de datos y pueden ser clasificados según la forma en la que administran los datos. Estos dos tipos son los relacionales y los no relacionales. Desde que se comenzó a usar el modelo de base de datos relacionales en 1970, ha ido sufriendo una serie de transformaciones hasta convertirse hoy en día en el modelo más utilizado para administrar bases de datos. Este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente con sus propios registros y atributos. Por su parte, una base de datos no relacional o no SQL es aquella base de datos que no requiere de estructuras de datos fijas como tablas. Eso no garantiza completamente las características AC y D. Escala muy bien horizontalmente, se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un importante volumen de datos. Digamos que de una manera muy sencilla podemos decir que las bases de datos relacionales o SQL son las que basan su estructura en la sintaxis del SQL y las no SQL son las que basan su estructura o sintaxis en un lenguaje diferente al SQL. Ahora bien, así como hay tipos de gestores de base de datos, también hay tipos de usuarios que pueden interactuar con ellos. Entre los más comunes tenemos los usuarios normales, que son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación con una interfaz de formularios donde puede rellenar o llenar los campos que se le soliciten del formulario y así ingresar la información a la base de datos. Estos usuarios pueden también simplemente leer informes generados por la base de datos. Por otro lado, tenemos a los programadores de aplicaciones que son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones DRA que facilitan crear formularios e informes sin escribir directamente el programa. Luego tenemos los usuarios sofisticados. Interactúan con el sistema sin programas escritos, sino que lo hacen usando el lenguaje de consulta de base de datos para hacer las consultas, es decir, que utilizan directamente la consola del sistema gestor de base de datos. Tenemos los usuarios especializados, que son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicional. Y por último tenemos los administradores de base de datos o ABD, que son las personas que tienen el control central y absoluto del sistema gestor de base de datos. Entonces, chicos, de esta forma culminamos la parte teórica de esta sección. Ahora los invito a que vayan a internet y hagan una pequeña investigación sobre los principales sistemas gestores de base de datos que hay en la actualidad, hagan un resumen y esa investigación la van a subir en un pequeño archivo PDF en la plataforma mediante el link que será publicado. En la próxima sección
los temas que vamos a tratar son precisamente cuáles son los principales sistemas de gestión de base de datos. Vamos a definir sus principales características, vamos a identificar cuáles son los relacionales, cuáles son los no relacionales, y ya vamos a empezar a entrar en materia haciendo una introducción a lo que es el SQL, y vamos a aprender a diferenciar entre el MySQL y el SQL Server, porque muchas veces tendemos a confundir estos dos sistemas gestores de base de datos.